Bienvenido. En este video hablaremos sobre tipos de datos en ABI. Gracias al ARC 4, que introdujo el soporte de ABI en los contratos de Algorand, ahora podemos trabajar con una variedad de tipos de datos, que hacen que programar contratos sea más fácil e intuitivo. Si aún no has escuchado sobre el ARC 4, en la descripción tienes un link para poder ver a detalle. En resumen, el ARC 4 es un estándar para la compatibilidad de ABI en Smart Contract que recomendamos a todos seguir en Algorand. Además, que hace las interacciones con el frontend muy simple. Ahora, con el soporte de ABI, tenemos disponibles tres pilares de tipos de datos: tipos Basic, tipos Reference y tipos Transaction. Los tipos Basic o básicos son los tipos de datos normales o comunes que todos conocemos: enteros, booleanos, arrays, strings, ese tipo de datos. Aquí tenemos una tabla de todos los tipos básicos disponibles para usar. Como podemos ver, con el soporte de ABI, hace que escribir Smart Contracts sea mucho más flexible. Ahora veamos los tipos reference o de referencia, que son bastante interesantes. Cuando llamamos algún smart contract en Algorand, normalmente enviamos un array externo dentro de la llamada. Dentro de este array incluimos información sobre cuentas, assets y otras aplicaciones que el contrato necesitará para su lógica. Para asegurar una alta velocidad en la blockchain de Algorand, los contratos tienen acceso restringido al ledger. Al enviarles estos tipos de reference en el array, el smart contract no tendrá que buscar en toda la data de la ledger, sino que accederá directo únicamente a lo referenciado al momento de ejecutar su lógica, haciendo que la blockchain de Algorand sea rápida y eficiente. Vemos un ejemplo. Si quiero que el contrato envíe todo su balance a la cuenta A, habrá que incluir una referencia a la cuenta dentro del array de la llamada. Estos son los tres tipos de datos de referencia disponibles, y puedes usarlos teniéndolos como argumento en el contrato. Ahora vienen los tipos transaction. Por cierto, si aún no lo sabes, en Algorand puedes firmar múltiples transacciones, agruparlas y ejecutarlas simultáneamente usando las transferencias atómicas. Y lo genial de esas transferencias atómicas es que cada llamada o transacción tiene acceso a la transacción previa. Incluso puede tomar esa transacción y datos como argumentos para ciertos métodos. Por ejemplo, imaginemos una transferencia atómica. Dentro tenemos la transferencia A, que es una transacción de pago de un algo hacia el contrato, y la transacción B, que es un opt-in a la aplicación que solo debe funcionar si la cuenta ha pagado un algo al contrato. Si incluimos tanto la transacción de pago y la de opt-in como argumentos del método, ahora el método podrá comprobar si el pago fue hecho accediendo a la transacción A. Recordemos que la máquina virtual de Algorand o ABN soporta solamente int y bytes. Entonces, hace falta una forma de trabajar con la variedad de tipos que trae ABI. Ahí entra el encoding y decoding. Y es el router quien se encarga de esto. Automáticamente maneja todo el encoding y decoding de los tipos de ABI. Así no tenemos que preocuparnos de si un tipo ABI ha sido encodiado correctamente a int o byte. Ahora, veamos una aplicación de ejemplo de donaciones. En este contrato aceptaremos donaciones igual o mayores a 2 algos y registraremos al donador, que llamaremos funder. Le paga un algo a una cuenta que indicaremos y también tiene un método que nos trae quién ha sido el donador o funder. Esta aplicación simple nos permitirá mostrar todo lo que hemos hablado en este video. Primero, como siempre, declaramos nuestro router que se llamará ABI Type Example. Por simplicidad, solo definiremos qué pasa durante la creación dentro del Bear Call Actions. En la línea 17 tenemos una variable llamada Payment Amount, igual a un int de un valor de 1.000.000. Ponemos esto porque 1.000.000 de microalgos es igual a un algo. Esto lo usaremos después en nuestra lógica del contrato. También tenemos un método pay, registrado en el router, y toma un tipo ABI.account como argumento. Este ABI.account es un tipo de dato de referencia o reference, y al incluirlo como el receptor o el receiver como argumento, lo tendremos que agregar en nuestro array de la llamada. Aquí dentro tenemos un sequence y dentro tenemos un constructor de inner transactions. Estas transacciones son básicamente las que envía el propio smart contract. Aprenderemos más sobre esto en un futuro video, pero aquí solo estamos usando el constructor de inner transaction para las transacciones que están adentro. Hacemos dentro una transacción de pago y el monto de esta transacción será el monto de pago que definimos arriba, es decir, 1.000.000 de microalgos. Ponemos que el destinatario será el receiver.address. Este valor es tomado del argumento receiver que estamos pasando, pero recordemos que este receiver es un tipo de referencia a una cuenta, y dentro de este podremos encontrar el valor del address. Para ver lo que receiver.address nos retorna, vamos a asignarle al output el receiver.address. Este receiver.address es un tipo address. Por ello, arriba indicamos que el output es un tipo ABI.address. Este también es un tipo de dato de referencia.
Al definir qué tipo de dato es el output, el router automáticamente se encarga del encoding y decoding del valor que tenemos del receiver.address y lo convertirá a un tipo ABI.address. Ahora veamos acá. Tenemos el método FAND. Le pasamos un dato de tipo ABI.payment. Este es un dato de tipo transaction y lo estamos asignando al argumento payment. Dentro del sequence tenemos dos assertions o condiciones. Primero, revisamos que el destinatario de esa transacción de pago es la dirección de nuestra aplicación. Esto lo podemos obtener haciendo payment.get.receiver. Luego haremos un assert y revisaremos que el monto del pago sea igual o mayor al doble del valor de la variable payment amount que definimos previamente. La razón de por qué ponemos el doble de ese monto es para poder cubrir cualquier balance mínimo requerido y costos de transacción. Finalmente, creamos un global state con app.globalPut, cuya llave es funder y su valor en bytes será el de payment.get.sender. Es decir, puedes obtener dentro de la transacción quién la está enviando. Observemos que cuando usamos el argumento payment, tenemos esto a su lado. ¿Pero por qué? Esto es porque todos los tipos transaction tienen el método get en ellos, que nos retorna una instancia del objeto que puede usarse para acceder a campos y datos dentro de la propia transacción. Finalmente, acá tenemos el método getFunder, que no tiene argumentos, pero tiene un output que nos retornará un dato tipo ABI.address, que es un tipo de dato de referencia. Por último, retornamos el valor que obtenemos del global state llamado funder. Como siempre, tenemos este código que se encarga de compilar el smart contract usando el router, que además de compilarlo nos dará los artefactos que vamos a necesitar para el despliegue en Dabflow. Ahora ejecutamos este archivo en la terminal para obtener nuestros artefactos. Y hecho esto, ahora nos vamos a Dabflow para desplegar el contrato y testearlo. Nos aseguramos de que estamos conectados al sandbox y conectamos nuestra Dev Wallet. En este ejemplo tendremos que ir a Dev Wallets. Vamos a crear otra billetera que es donde recibiremos los fondos que envía el smart contract. Para esto hacemos clic en el botón de Create Wallet. Ahora nos vamos al ABI Studio para desplegar el smart contract. Importamos el archivo ABI, clic en Upload File, buscamos la carpeta del proyecto, entramos a la carpeta Artifacts e importamos nuestro archivo contract.json. Ahora vamos a Create App, clic en Ver, y como nuestro contrato tiene un global state tipo bytes donde almacenamos el donador o funder, vamos a poner 1 acá y 0 en el resto de campos de este formulario. Subimos nuestro approval y clear program y vamos a dar clic en Create. Genial, ahora tenemos el contrato desplegado. Vamos a donar ahora con el método fund. Para esto necesitamos la dirección de la aplicación. Para obtenerlo, simplemente hacemos clic en el app ID. Esto nos llevará a la página de la aplicación y acá podemos encontrar la cuenta de la aplicación. Así que vamos a copiar este valor. Vamos al ABI Studio y ejecutamos el método fund. Recuerda que en el contrato pusimos un assert para comprobar que el monto sea mayor o igual a 2 algos. Veamos qué sucede si ponemos un monto de un algo solamente al llamar a este método. Como esperábamos, nos da un network request error porque falló el assert. Ahora enviemos 2 algos y como vemos, el método se ejecutó exitosamente. Ejecutemos ahora el método getFunder para ver si el funder se grabó correctamente en el global state. Clic en Execute y vemos que el valor empieza por K2W. Vamos a Dev Wallet y comprobamos que ese valor es el mismo que la dirección que usamos para desplegar y hacer el fund del contrato. Vamos de regreso al ABI Studio. Ahora haremos un pago a la segunda cuenta que hemos creado. Vamos a Dev Wallet, copiamos la dirección de esta segunda cuenta que creamos. Vamos al ABI Studio y ejecutamos el método Pay. Hacemos clic en Execute y veremos que el método se ejecutó correctamente, dándonos el valor que empieza con 70DG. Nos vamos a Dev Wallet y podemos ver que es la misma dirección que la cuenta que creamos y el balance ha pasado de 0 a 1. En este video aprendimos sobre 3 diferentes tipos de datos ABI, tipos Basic, tipos Reference y tipos Transaction, que hacen la programación de contratos más flexible. También aprendimos que el router maneja el encoding y decoding de los tipos ABI, ya que la ABN solo soporta ints y bytes. Gracias por ver este video.